Hola a todos mis suscriptores, ¿cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 14 de Los Ninjas Son. Espero y me disculpen por la inactividad de 4 meses, pero tuve que estar al 100% en la preparatoria, pero ya he vuelto. Ya por último, este fin no es mío sino del autor Saiyajin Sanin. Sin más, comenzamos. Capítulo 14. Lucha y ambición. Pasado un rato más, todo el equipo 7 junto a Tasuna se encontraban a bordo de un bote que los llevaba a la tierra de las olas. Todos los integrantes del equipo miraron sorprendidos el tamaño del puente cuando estos lo lograron divisar entre la espesa neblina que había en la zona. Es muy grande. Naruto exclamaba muy animada mientras observaba el puente que estaba a un lado de ella, pues el pequeño bote estaba pasando a un lado de enorme y descomunal puente de piedra. SHHH, cállate niña. ¿No ves que estamos intentando llegar a tierra sin ser detectados? El remero decía regañando a la chica que se tapó la boca con ambas manos ante el asombro de todos. Señor Tasuna, ¿sería tan amable de explicarnos por qué nos mintió? Kakashi en voz baja preguntó al viejo que estaba frente a él. Necesitaba saber las verdaderas razones del por qué el hombre había mentido. Los genin al escuchar la pregunta de su sensei tomaron atención a la conversación entre los dos adultos. Este meditó por unos momentos si contarles lo que pasaba en su país o no, pero al final decidió hablar. Como veo no tengo opción, así que sin más te contaré la verdad. Le escucho con atención, ahora hable. El ninja de la hoja respondía ante lo dicho por el anciano constructor. Quien mandó a esos ninjas para matarme es alguien que tiene un tamaño pequeño pero una sombra grande y sanguinaria, comenzaba a contar Tasuna al equipo 7 que escuchaba atento. Ustedes deben conocerlo y si no es así al menos estoy seguro de que han escuchado su nombre. Es uno de los hombres más ricos del mundo, su nombre es Gato. ¿Gato? ¿El millonario de las embarcaciones? Kakashi preguntó sorprendido al viejo que solo asintió mientras proseguía con su relato. Bajo las sombras es un criminal, usa pandillas de matones y ninjas para tomar ventaja y controlar sus negocios. Hace un año fue cuando Gato se interesó en nuestra pequeña isla y usando su poder se apoderó de todo, transportes marítimos, gobierno, finanzas y hasta de nuestra propia vida, pero él le teme al puente que estoy construyendo. Si lo termino y lo conecto con tierra firme, Gato perderá el poder y nos dejará en paz. Es por eso que mentí. La nación de las olas es una tierra empobrecida, ni siquiera con el dinero de nuestra gente noble podrían haber pagado una misión de rango B. Lo siento por haberlo hecho, pero ese puente es nuestra única esperanza. Si me dejan una vez que lleguemos a tierra, lo más seguro es que no llegue a casa y el puente nunca se terminará de construir y es lo único que tenemos. Tasuna agachando su mirada terminó de contar a un equipo de chicos que se sentían mal por el cómo estaban aquellas personas. En eso se pudo ver cómo el pequeño bote era tapado por la sombra de un largo túnel, anunciando que por fin se acercaban a la costa de la tierra de las olas. Una vez que salieron, la belleza del lugar los envolvió dejando ver exuberantes manglares, aguas cristalizas y extensiones de grandes playas. Muy bien, aquí les dejo, suerte, el remero decía mientras esperaba a que los ninjas y el constructor terminaran de bajarse de su bote. Gracias, Tasuna agradecía de forma sincera al remero que solo asintió y encendiendo ahora sí el motor del bote se comenzó a alejar de los demás. Me preocupa saber a quién mandaran ahora. Kakashi pensó de forma pesimista al saber que un nuevo ataque se daría pronto. Pasado un rato todos iban caminando tranquilamente por uno de los senderos que había tierra adentro. En eso Sasuke apresuró su paso llegado a un lado de la rubia Naruto que le miró con molestia. No permitiré que este vaca se quede con todo el crédito ni que Gohan-kun me vuelva a salvar, ¿de veras? La chica pensó determinante mientras de repente comenzó a correr extrañando al equipo que se paró por la acción inesperada de la joven Uzumaki. La chica dio varios movimientos de cabeza como queriendo asegurarse de que todo estaba bien y despejado, pero en un rápido movimiento se hizo de un kunai y lo tomaba como queriendo lanzarlo. Ahí estás, dijo la chica mientras lanzaba el arma ninja a unos arbustos cercanos. Esto alteró a Sakura y a Tasuna que realmente creyeron que algo pasaba. Naruto, no uses tu armamento ninja a la ligera. Kakashi regañaba a la chica que ni atención ponía por haber hecho algo genial, al menos para ella lo era. Eres tan obvia y patética. Sakura recriminaba molesta por las cosas que había hecho su compañera Kunoichi. Jejeje, Gohan solo reía mirando a su compañera, en ocasiones como esas le parecían muy graciosas las ocurrencias de la muchacha. No intentes asustarme, maldita enana. Tasuna también reprochaba a Naruto que sonreía. La chica no hizo caso y arrojó otro kunai a otros arbustos, pero esta vez algo fue notado tanto por Kakashi como por Gohan que había dejado de reír.
Siento una presencia poderosa, el Son pensó mientras buscaba con su mirada algo fuera de lo normal. Detente Naruto, Sakura le daba un zape a la chica oji azul que se giró molesta por el golpe de la peli rosa. ¿Qué te pasa? Naruto respondía molesta por el golpe recibido. Kakashi, sin hacer caso a la discusión de sus dos alumnas, se abrió paso entre los arbustos encontrándose con un conejo blanco, el cual estaba en estado de shock al tener justo encima de él, el kunai que la chica rubia había lanzando. Naruto, mira lo que hizo tu estupidez. Sakura seguía molesta con la rubia, que al ver el conejo se acercó para tomarlo y mimarlo en un intento de disculparse con el animal. Kakashi por su parte analizaba lo que estaba pasando. Este conejo es invernal, ellos solo tienen el pelaje de ese color durante el invierno, no durante esta época del año. Eso quiere decir que este animal fue usado para un jutsu de desplazamiento. El ninja copia llegó a esa deducción cuando de repente y sin previo aviso una enorme espada salía volando de entre los árboles, amenazando con cortar a todos a la mitad. ¡Cuidado! Gritó el ataque al darse cuenta del ataque. Esto hizo que todos sin excepción se agacharan de forma apresurada esquivando la espada que se enterraba en el tronco de un árbol cercano, solo para que después apareciera un ninja sobre su mango. Este poseía la banda ninja de Kiri y su rostro estaba cubierto de vendas, haciendo imperceptible su rostro de forma total ya que solo sus ojos se podían apreciar. Como veo esta buza Momochi, un ninja renegado de la aldea oculta entre la neblina. Kakashi se acercó un poco al reconocer a su potencial enemigo. Si él será a quien me enfrente necesitaré de mí. El peli plata tomó su banda ninja levantándola y dejando al descubierto su ojo izquierdo, el cual tenía una vieja cicatriz que partía desde la frente y llegaba hasta el inicio de la mejilla, pero antes de que abriera su ojo izquierdo habló de forma demandante. Rápido. Formación de defensa de 3 puntos. Deben proteger a Tasuna-san. Eso tomó por sorpresa a los genin, no sabían si obedecer o seguir mirando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Eso no servirá contra mí. Kakashi del Sharingan, hablaba por primera vez el ninja renegado mirando al peli plata. ¿Sharingan? Sasuke se preguntó sorprendido por las palabras de aquel extraño. Han demostrado que saben trabajar en equipo, es hora de que lo demuestren. Por ningún motivo quiero que interfieran, especialmente tú Gohan, tu misión es cuidar de Tasuna-san, no de mí. Kakashi exigió al joven Son que no fuese a intervenir en la batalla que se vendría. Este no dijo nada, pero había aceptado de forma silenciosa, aunque tendría que entrar en la pelea si se le complicaban las cosas a su sensei. El ninja de la hoja terminaba de revelar su ojo y abriéndolo de golpe revelaba su ojo Sharingan, el cual sorprendió a Naruto que estaba a un lado de él. Por su parte Gohan recordaba ese ojo, él como cuando lo miro y entro en aquel genjutsu hecho por su sensei. Muy bien, Kakashi del Sharingan, veamos si eres tan bueno como dicen que eres. El ninja perverso Zabuza decía mientras en un rápido movimiento desencajaba su enorme espada del tronco y se desvanecía del lugar dando paso a una densa neblina que lentamente lo comenzó a cubrir todo. ¿De dónde ha salido esta neblina? Sakura decía mientras cada vez era peor ver algo a la distancia. Ya, formación. Kakashi gritó haciendo que Sakura, Naruto, Sasuke y Gohan se congregaran alrededor de Tasuna, cada uno cubriendo un lado de este, por delante y por detrás, así como por un lado y por el otro. Tasuna había sido encerrado en un círculo de defensa por los genin mientras Kakashi se preparaba para entrar en combate. Arte ninja. Jutsu de ocultarse en la neblina. Se escuchó decir al ninja de Kiri mientras concentraba una gran cantidad de chakra iniciando así su ataque. Los genin por el contrario se habían impresionado muchísimo porque el enemigo estaba sobre el agua de un pequeño lago cercano, pero este poco a poco fue perdiéndose de sus vistas cuando la neblina que cubría todo se hizo muchísimo más espesa de lo que había estado. Menos 8 puntos distintos. Laringe, columna, pulmones, hígado, yugular, arteria subclavia, riñones, corazón. Muy bien, ¿cuál debería atacar primero? Se escuchó entre la espesa niebla, alterando a los chicos que no entendían nada de lo que escuchaban. ¿Acaso esa era la voz del ninja que los hostigaba? En eso Kakashi, juntando sus manos para hacer un sello, liberó una gran cantidad de chakra que había sido suficiente para despejar un poco la niebla que estaba cernida sobre él y su equipo. Sasuke se sentía muy presionado, estaba al límite de su capacidad de razón. Era la primera vez que sentía esa sensación tan sofocante y desesperanzadora, pues era la primera vez que presenciaba la tensión de un combate entre dos Jounin. Tomó su kunai listo para hacer una locura, pero en eso. Sasuke, cálmate. Kakashi decía sorprendiendo al azabache que le miró con asombro.
Yo los protegeré, no permitiré que mis amigos mueran, confíen en mí, terminó de decir el ataque dándoles una expresión de sinceridad al girarse un poco para verles. Ante esto todos miraron expectantes a su sensei, ¿realmente estaban a salvo? Yo no estaría muy seguro de eso. Se escuchó la voz de Zabuza que aparecía repentinamente entre los genin. El único que se había dado cuenta de aquello había sido Gohan, que iba a intervenir cuando de repente Kakashi en un rápido movimiento saltó y mirando con su Sharingan se había dado cuenta de que era un clon, por lo que corrió tan rápido como pudo y enterrándole un kunai en el abdomen lo paralizó sin dejarlo hacer siquiera un movimiento. Gohan tomó de la mano a Tasuna alejándolo un poco de ahí mientras los demás estaban completamente asombrados por lo que miraban. El supuesto Zabuza había sido embestido por Kakashi, que cuando menos se dio cuenta agua salía de la zona en donde había enterrado con anterioridad su kunai. Kakashi-sensei, ¡cuidado! Naruto gritó al ver cómo detrás de su maestro otro Zabuza aparecía. Kakashi volteó para verle mientras el primer ninja perverso se convertía en agua cayendo al suelo. Muere Kakashi. Zabuza que haciendo uso de su gran espada lanzó una estocada mortal al Peliplata que no pudo reaccionar a tiempo. Fue cuando todos miraron con terror como Kakashi era partido a la mitad. ¡No! Gritó Sakura completamente aterrada por lo que veía. En el rostro del ninja de Kiri se formó una sonrisa que no era perceptible del todo gracias a sus vendajes que impedían verle la boca, pero poca fue su satisfacción al ver cómo el supuesto Kakashi también se convertía en agua bañándolo por completo. Era también un clon. Se preguntó sorprendido al ver que su ataque había sido neutralizado e incluso superado. Se enderezaba pensando en que pudo haber fallado cuando sintió el grueso y frío filo de un kunai tocando su garganta y quien tenía a dicho kunai siendo sostenido era el verdadero Kakashi que le miraba de forma seria. Ahora sí, se ha terminado, el ninja copia decía mientras adhería más el cuchillo ninja a la garganta de su adversario y ante las miradas de alivio de sus aprendices, menos Gohan que no se había preocupado en lo más mínimo al aún sentir la presencia de su sensei, pero ésta se había mantenido escondida hasta el momento justo. En un lugar apartado, dentro de un denso bosque se podía ver una pequeña entrada a lo que parecía un tipo de escondite ninja, más alejado de este se podía ver como un conjunto de casas o chozas que estaban rodeadas por una especie de pequeña muralla. En estas vagaban varios ninjas que se identificaban como ninjas de la aldea escondida entre el sonido. Pero volviendo a lo que parecía era el lugar en donde residía alguien muy importante, se pudo apreciar fácilmente en uno de los tantos cuartos a un hombre de una larga cabellera negra y una piel pálida con un tono entre verdoso y púrpura. Este descansaba sobre una silla iluminada solo por unas cuantas velas, se notaba sonriente mas su rostro no podía ser apreciado por las penumbras que aún insistían estar presentes por la tenue luz que hacía un intento por iluminar el tétrico lugar. ¿Ha descansado? Se escuchó decirle a otra persona que abría la habitación. Este parecía ser un joven de pelo blanco atado en una pequeña coleta, su ropa no se podía distinguir del todo por la poca luz que había, lo único que se notaba además de su cabello blanquecino, fue como la luz de las velas se reflejaron en lo que parecían unos anteojos, estos descansaban encima de su nariz, cubriendo los ojos del nuevo personaje que se encaminó hacia el otro hombre que ni volteó a verle. Kabuto, habló el desconocido mientras levantaba un poco la vista para ver a quien recién llegaba, pues este se había acercado a una pequeña mesa cercana que estaba repleta de extrañas sustancias en frascos así como de una tenebrosa mano disecada con un anillo en uno de sus dedos. Descuide, ya hemos seleccionado a los ninjas que se presentaran en los exámenes Chunin. El peliblanco acomodaba unas cosas sobre la mesa antes mencionada mientras hablaba. Muy bien, solo asegúrate de que puedan llegar a las finales. En un movimiento lento pero constante el hombre de tez pálida se inclinó un poco más en la silla lo que dificultó aún más la tarea de que se le mirase el rostro. No se preocupe, son los mejores ninjas del sonido, Kabuto respondía terminando de hacer lo que había estado realizando. Eso está bien SSS, siseo como una serpiente, pero el sonido no duró mucho puesto que rápidamente volvió a callar sus palabras. Orochimaru-sama, disculpe y perdone mi curiosidad, pero, ¿piensa intervenir en los exámenes? Tal vez, lo que sí quiero es observar con mis propios ojos el desarrollo de Sasuke Uchiha, ese chico es especial, además, deseo su Sharingan. SSSSS, Orochimaru, pues Kabuto así lo había nombrado, pasó su lengua por sus labios, revelando que esta era muy larga, siendo muy similar a la de una serpiente, lo que daba a entender que el ninja líder guardaba similitudes con ese tipo de reptiles. Hay otra cosa, mi señor, Kabuto hablaba mientras se volteaba para ver de forma directa a Orochimaru que continuaba sentado. ¿Sí? Preguntó este con curiosidad volviéndose a acomodar en la silla. El clan Son.
¿El clan Son? Nunca he escuchado de ellos. ¿Es acaso la información que recolectaste en estas semanas que habías estado en la aldea de la hoja? La voz del hombre serpiente se escuchaba intrigada, quería saber más sobre ese clan del cual era la primera vez que había escuchado algo. Se dice que pueden dominar el ki. A Kabuto se le dibujó una sonrisa maliciosa cuando miró cómo su líder se levantó de golpe. ¿El ki? Preguntó un poco alterado. Eso no puede ser verdad. El último usuario del ki murió hace cientos de años atrás. El pelinegro se refería a antiguas leyendas que contaban de la existencia de un clan que no poseía chakra, pero en cambio había podido llegar a dominar una de las fuerzas primigenias de este. El ki, la energía vital del cuerpo que al entrar en contacto con la energía espiritual creaba el chakra tal y como se conocía. Pues para que mire qué curiosa es la vida, Orochimaru-sama. ¿Esto es una especie de broma, Kabuto? Preguntó con un claro malestar en su voz. No le gustaba nada que le jugaran bromas y más cuando se trataban de temas de sumo interés para él. Para nada, Orochimaru-sama. Se dice que el clan Son está conformado solo por una pequeña familia, un padre y su hijo. Sus nombres, Son Goku y Son Gohan. También se comenta que este primero tiene un poder abrumador, fue capaz de derrotar él solo y sin esfuerzos Maito Gai cuando este había hecho uso de 6 de las 8 puertas internas. Kabuto contaba la información que había reunido. Esto es delicioso. La sonrisa cínica y perversa se hacía presente en el rostro del decadente ninja pálido. Si todo eso que le estaba contando su subordinado era verdad, definitivamente su objetivo había cambiado. Si logro apoderarme de ese cuerpo, sería imparable, dijo muy seguro de sí mientras caminó hacia la claridad de la habitación sin dejar de pasar su lengua por sus labios. Se encontraba tan emocionado por lo que Kabuto le había dicho, que no cabía en sí. El ki es casi incompatible con el chakra de forma directa, ya que para que haya chakra, el ki debe combinarse con la energía espiritual. Es por eso que el clan que hacía uso de ese tipo de energía no podía realizar ningún tipo de jutsus, pero, si se lograran armonizar y combinar, el resultado sería simplemente inimaginable. Orochimaru decía dándole la espalda a Kabuto que se acomodaba sus lentes. Creo que los planes han cambiado, terminaba de decir el Sannin girándose para ver a Kabuto. Fue cuando por fin se pudo ver el rostro del pelinegro. Sus ojos eran de un verde amarillento con la pupila de serpiente o gato. Su cara no ocultaba para nada la locura que lo albergaba al haber conocido tan hermosa información. ¿Qué desea hacer, Orochimaru-sama? Prepara otro equipo de genin para los exámenes Chunin. Nuestra misión no solo son 2 objetivos, sino 3. Sasuke Uchiha, destruir esa maldita aldea y Son Goku. Orochimaru comenzó a reír de forma demente al terminar de decir aquellas palabras. Estaba claro que el Sannin de las serpientes se estaba metiendo en un terreno muy, pero muy peligroso. Provocar a un Saiyajin podía llegar a ser tal vez el peor error en el que podía caer cualquier persona de ese mundo. ¿Aviso a los 4 del sonido? Kabuto sugirió en modo de pregunta. Sí, también me serán de ayuda y esa chiquilla Karin Uzumaki, sus habilidades de curación también servirán. Orochimaru comenzó a caminar hacia la salida, alcanzándola y saliendo de la habitación dejando solo a Kabuto. ¿Son Goku tan poderoso eres como para emocionar así a Orochimaru-sama? El aprendiz del mencionado hacía aquella pregunta a la soledad del cuarto. Después de esto también se encaminó a la salida y dejando la habitación atrás se dirigió a preparar lo que su maestro le había solicitado. Después de caminar un poco más por varios pasillos llegó a una habitación, con cuidado la abrió y pudo notar como una muchacha pelirroja le miró con un poco de miedo. Kabuto-san, la chica de ojos rojos le miró por unos instantes antes de que Kabuto hablara con ella. Orochimaru-sama, te enviara a los exámenes Chunin, necesita de tus habilidades. ¿Mis habilidades? Dijo sin entender. Es mejor que estés lista para comenzar con el entrenamiento. Irás con la fachada de representar a la aldea de la hierba junto a otros 2 genin, terminó de decir Kabuto mientras volvía a salir de la habitación en donde estaba la chica. ¿Dónde será? Preguntó temerosa. En Konoha, se escuchó desde fuera de la habitación mientras los pasos de Kabuto se comenzaron a alejar. Konoha, la chica miró el techo mientras repetía, tal vez pueda escapar, cuando esté en Konoha, pensó cerrando sus ojos, pues la chica aunque no estaba cautiva quería dejar a Orochimaru y su organización. Zabuza continuaba de pie, quieto, con un kunai en su garganta por parte de Kakashi que magistralmente había planeado aquella maniobra de un segundo a otro pero, deberías ser mejor cuidando tu espalda. La voz siniestra del ninja criminal, se escuchó a espaldas de Kakashi que se había sorprendido de sobremanera. Inmediatamente el Zabuza que estaba quieto también se convertía en agua revelando que era solo otro clon. Ahora sí el verdadero se disponía a atacar volviendo a blandir su espalda intentando cortar al peli plata a la mitad. Este tan
rápido como pudo se agachó causando que la espada de Zabuza cayera de súbito al suelo, track. Track. Onomatopeya inventada del sonido que se produce al chocar algo metálico con la tierra, pero ayudado por esta asestaba una patada certera en el Jounin, al cual lanzó con fuerza hasta el interior del lago cercano, splash. Kakashi Sensei. Sakura gritó al ver cómo su sensei había aparentemente caído en la trampa del enemigo. El mencionado emergía del agua, notando la rareza de esta agua no es normal, es mucho más densa, pensó para sí cuando Zabuza hacía acto de presencia detrás de él, realizando una serie de sellos de mano que culminó en una oración, estilo de agua. Prisión de agua. Absolutamente todos los chicos y Tasuna se sorprendieron de forma anormal, al ver cómo Kakashi quedaba atrapado dentro de una esfera de agua, al parecer este había quedado encerrado dentro de esta. Están acabados, decía Zabuza con una mueca tras sus vendas, estaba seguro de la victoria. Saquen a Tasuna de aquí. Gritó Kakashi a sus discípulos, que le miraban incrédulos ante la repentina orden de Kakashi, que había quedado fuera de combate gracias a la técnica del enemigo. Fue cuando Gohan decidió entrar en el combate, dejando a Tasuna detrás de él, puso una voz seria y habló. No vamos a dejar a nuestro sensei. Gritaba decidido el Son ante las miradas de sorpresa de los demás. Estoy seguro que Gohan podría vencer a Zabuza, pero los demás chicos no son él. Kakashi pensaba mortificado ante lo que se le había presentado. No sean idiotas, tomen al constructor y lárguense. El ninja con el Sharingan intentó de nuevo persuadir a los chicos, pero fue en vano. No quería intervenir, pero debo hacerlo. Gohan en un instante provocó una inmensa ventisca que terminó de despejar la neblina que había en el lugar. Los ojos aterrados de sus compañeros se presentaron ante él, lo que miraron los dejó aún más atónitos. La mirada de Gohan se había tornado en una jamás vista, la seriedad que expedía el hijo de Goku era propia de un guerrero completamente listo para entrar en la batalla. Sakura, Naruto, Sasuke. Llamó el Son mirando a cada uno de los mencionados. Cuiden a Tasuna-sama, yo me encargaré de liberar a nuestro sensei, terminó de decir con toda confianza, como si ya estuviera seguro de que ganaría. No intentes lucirte, Gohan vaca. Gritó Naruto mientras intentaba no darle un golpe a su amigo, este le miró de forma severa mientras un aura azulada le comenzaba a cubrir, señal de que su ki estaba aumentando de forma brutal. Naruto. El chico dijo de forma rígida, haciendo que la Uzumaki se quedase callada de forma súbita. Esa personalidad de Gohan era completamente nueva para ella. Sakura y Sasuke miraba sin entender nada, solo observaban. Su sensei había sido capturado y ahora su compañero de equipo se comportaba como si él fuese lo suficientemente fuerte como para derrotar a un ninja criminal de rango S. Vaya, tu chico está cansado de vivir, Kakashi, Zabuza decía con una clara vacilación, pero lo que no sabía era que Kakashi, que no respondía, estaba igual o más sorprendido que sus alumnos por la actitud de Gohan, esa misma actitud que Goku había mostrado cuando hizo aquel extraño ataque cuando fueron atacados por los ninjas de la nube. Su poder se ha incrementado a un nivel muy superior al de Zabuza o el mío. ¿Va a pelear en serio? La cara perpleja de Kakashi anunciaba lo inevitable. Gohan dio varios pasos al frente, dejando atrás de sí a los demás, que aún le miraba con una gran sorpresa en sus rostros. ¿Esa era la verdadera personalidad del Son? Hasta Sasuke se había quedado sin palabras al sentir la gran onda de energía que había emanado del chico azabache. ¿Qué eres, Son? Sasuke pensaba tras no creer todo lo que hasta ese momento había visto de su rival, pues eso era para él, un rival. Ya que estás tan dispuesto a morir, te cumpliré tu deseo. Zabuza hizo un sello con una sola de sus manos, para después hacer aparecer un nuevo clon frente a los Genin, que a cada momento que pasaba se sentían más y más perdidos, sin mencionar al hecho de que Tasuna ya de algún modo ya se sentía resignado ante su muerte. Liberaré al sensei y haré que te arrepientas de lo que has hecho, maldito. Gohan miraba con suma seriedad a quien sería su contrincante. Había notado que el Zabuza real no podía retirar su mano de la esfera de agua que encerraba a Kakashi, o esta se rompería. Ese sería su primer punto a atacar. El clon de Zabuza, tomando su gran espada con sus dos manos, se lanzó hacia Gohan, que se mantenía quieto en donde mismo. Todos observaron cómo el clon de agua en un destello hacia impactar su arma en contra del Saiyajin, pero ante esto se quedaron completamente en shock al ver cómo el Son sostenía la espada con una sola de sus manos, sin temor a cortarse. ¿Qué? El clon de Zabuza estaba atónito. Fue cuando sintió como sus fuerzas le abandonaron, pues no podía quitar la espada de la mano de Gohan, que le miraba de una forma inexpresiva pero a la par de enojada. Gohan-kun. Sakura a duras penas pudo musitar aquellas palabras, tocando con una de sus manos su boca. Estaba completamente sorprendida por la fuerza monstruosa del Son. ¡Ah!
Gohan gritaba levantando la espalda junto al clon y con una fuerza abrumadora saltó para después lanzar con todas sus fuerzas a este, ¡boom! El impacto fue precipitoso, una gran columna de polvo se alzó dejando temporalmente sin visión a todos, menos a Gohan que se quedó flotando en el cielo, mientras el verdadero Zabuza miraba al chico. Pupu puede volar. El ninja de Kiri decía sintiendo como una sensación descocida para él se hacía presente, por primera vez después de tanto tiempo, Zabuza Momochi sentía miedo, o mejor dicho, terror. Gohan volvía a descender para el desconcierto de todos, una vez que el polvo se había disipado, se pudo ver cómo el clon había sido arrasado, dejando solo un triste charco en medio de un pequeño cráter. Gohan se preparaba para atacar, sus piernas se flexionaron un poco solo para después salir despedido en contra de Zabuza que no se esperaba tal acción, cuando menos quiso sintió como si un pedazo de acero le hubiera atravesado el torso y en efecto, al agachar la cabeza pudo ver como uno de los puños de Gohan estaba ligeramente enterrado en él. ¡Ah! El ninja perverso gritó mientras de un salto hacia atrás se alejaba de Gohan lo cual provocó que Kakashi se liberara del encierro en el cual era cautivo. ¿Kakashi-sensei puede mantenerse en pie? Gohan preguntaba a su sensei que haciendo un esfuerzo no muy excesivo pero sí reconocible se paró sobre la superficie del agua. Gracias Gohan, ahora me encargaré yo. Maldito chiquillo. Se escuchó a Zabuza que se había recuperado del impacto anterior. Morirán todos aquí. Volvía a gritar alistándose realizando una cantidad intangente de sellos, Hut. Pero cuando apenas iba a volver a hablar, el chico Son se lanzó de nuevo al ataque conectando varios puñetazos en el cuerpo del ninja el cual no se podía defender ante lo sorpresivo del ataque, Kakashi ni siquiera se había dado cuenta de cuando Gohan había salido disparado en contra del ninja criminal. Él es un monstruo. Tasuna decía con una cara llena de terror, los demás chicos solo le miraron por un instante solo para después volver su mirada hacia su compañero que continuaba la paliza hacia Zabuza. Son los guerreros definitivos, Kakashi pensaba con sus ojos completamente abiertos. Gohan daba una tormenta de golpes a Zabuza que podía sentir como sus huesos se fracturaban, parecía que le estaban golpeando con alguno incluso más fuerte que una roca, la agitación y desesperación que sentía era tal que lo único que hacía para defenderse fue cubrirse pobremente con sus brazos y antebrazos. Zabuza caía de rodillas mientras sus vendajes se comenzaron a tonar de un rojo intenso, era el color de su sangre, Gohan por su parte parecía tan fresco, como si no hubiera entrado en batalla aún. ¿Qué? Kof, ¿qué eres tú? Zabuza intentaba hablar lo mejor que su adolorido cuerpo se lo permitirá, podía notar cómo su vista se nublaba, sentía que todos sus huesos habían sido pulverizados. El chico híbrido no respondía pues solo miraba sin decir nada a su oponente, el cual lentamente se reincorporaba solo para dejar ver su mirada inyectada en sangre, pues estaba completamente perdido por la furia. Morirás. Gritó a todo pulmón mientras comenzó a juntar todo el chakra que aún tenía. Varios torbellinos de agua se formaron en torno a Zabuza, Gohan al ver esto dio un salto hacia afuera del lago, por un instante le había parecido sentir que estar cerca del ninja de la niebla no era bueno. Kakashi-sensei. Aléjese de él. Gohan gritó alertando al Jounin de que algo pasaría, al igual que Gohan saltó fuera del lago observando cómo la sangre se derramaba de las vendas de Zabuza que como podía comenzó a concentrar el chakra que aún le quedaba. Ese tipo está loco. Piensa atacar aún con todas sus heridas. Naruto decía mientras miraba al igual que los demás como Zabuza inició una serie de nuevos sellos. Este es mi mejor jutsu Kof, tosía sangre la cual no era perceptible por sus vendajes pero se podía notar al ver la cantidad de esta que chorreaba de las vendas. Estilo de agua. Jutsu super bomba tiburón de agua. Una inmensa masa de agua se comenzó a elevar del lago, esto había preocupado de manera enorme a Kakashi, que dando otro salto más llegaba al lado de sus genin y Tasuna, que estaba absorto mirando la monstruosa aglomeración de agua enfrente de ellos, Gohan estaba igual que Kakashi, sabía que esa técnica era muy poderosa, por lo que igual él decidió lanzar su mejor as bajo la manga, el Kamehameha. Un enorme tiburón hecho completamente de agua se formó de forma súbita y de la misma manera amenazaba con barrer todo lo que tenía enfrente, maldición. Kakashi se sintió perdido al ver la monstruosidad de Jutsu que amenazaba con arrasarlos, Gohan seguía igual y elevando un poco más su ki se puso en posición para realizar la técnica de su padre, aquella que le fue enseñada por el viejo maestro Tortuga, Muten Roshi. Kame. Las palabras comenzaba a salir del chico. Ame. El jutsu enemigo estaba a unos instantes de llevarse a todos entre sus caudalosas aguas. Mueran ninjas de la hoja.
Zabuza decía desde atrás de su justo, la confianza había vuelto a él al ver que no habían intentado contrarrestar su ataque final. Una pequeña esfera de energía se hizo visible entre las manos de Gohan. Miren. Sakura gritó al ver aquella extraña esfera entre las manos del joven Son. Va a hacer la misma técnica que Goku-san. Kakashi pensaba mirando lo que su alumna había observado. Vamos Gohan-kun. Gritó Naruto dándole ánimos a su amigo. Espera, Gohan pensaba mientras el tiburón de agua se cernía más y más hacia ellos cuando de repente, ahora un potentísimo grito se escuchó salir del Son que en un parpadeo extendía sus manos hacia el frente soltando una poderosísima ráfaga de ki. Todos de forma inconsciente abrieron sus bocas al ver la cantidad descomunal de energía que el chico había liberado de golpe. El ataque de Gohan comenzó a tomar ventaja ante el jutsu de Zabuza, pues este no podía absorber el ki, solo chakra. ¿Qué? Es imposible. Gritó el ninja renegado al ver cómo su técnica era destrozada por el Kamehameha de Gohan que seguía presionando su ataque. Al suelo. Gritaba Kakashi tomando a sus chicos y tumbándose en un acto desesperado al piso. ¡No! Dio por último aquel grito lleno de desesperación al verse por fin superado. ¡Boom! Una gran explosión se hizo presente al impactar el ataque del joven Son contra el suelo. Zabuza había salido volando por las fuertes ráfagas de viento, cayendo lejos e inconsciente por el impacto que se había generado. Las aguas del lago se habían salido completamente de su lugar, mientras en donde este había estado solo quedó un inmenso cráter por el ataque de ki de Gohan. Ya terminó, el chico se limpiaba el poco sudor que había en su frente, mientras la gran estela de vapor de agua y polvo se comenzó a disipar. Al levantar la vista tanto Kakashi como los demás se quedaron hechos de piedra al ver el cráter que estaba en donde había estado un pequeño lago. El poder de este chico es igual al de su padre. Goku-san no exageraba cuando dijo aquello. Kakashi recordó aquella vez que Goku les había dicho que él y su hijo estaban casi al mismo nivel en fuerza. Gohan-kun. Naruto se levantó rápidamente del suelo para correr hacia su amigo. La chica de cabellos rubios había quedado completamente anonadada por el poder del jovencito que era su compañero, mientras Sakura también hacía lo mismo, solo que en vez de correr hacia Gohan la pelirrosa estaba ayudando a Tazuna a ponerse de pie. Eso fue increíble. Enséñame a lanzar ese ataque. Flu. La emoción en la voz de Naruto era clara, quería aprender aquella extraña y poderosa técnica de su amigo. Jejeje, no fue nada, Naruto-chan. Gohan volvía a su comportamiento habitual, sonrisas y risas eran su constante en su comportamiento. Malditos Son. Sasuke observaba con un gran rencor a su salvador, al chico que continuaba conversando con la rubia Uzumaki. Sakura por su parte se puso a un lado de él. No te sientas mal, Sasuke-kun, para mí eres muy fuerte. La chica quiso consolar al azabache, pero este solo le respondió con un manotazo. No me molestes. Esa acción fue vista por todos. Gohan de un instante a otro había visto esto. Sakura lo único que quería era hacer sentir mejor a Sasuke, al cual no le importaba en lo más mínimo lo que la chica quisiese o no. Sasuke-san, eso ha sido muy grosero. Se escuchó decir a Gohan desde su lugar al lado de Naruto, que se quedó callada al observar lo que estaba pasando. El Uchiha por su parte solo se giró sin hacerle caso a Gohan y comenzó a caminar alejándose de todos. Sasuke, cuando confiaras en los demás. Aún me sorprende que Mikoto-sama y tú vivan juntos considerando tu carácter. Kakashi observaba con detenimiento lo que pasaba con sus aprendices. Sakura-san, ¿estás bien? El joven Son se acercaba a la pelirrosa, que mantenía un semblante triste por el rechazo de Sasuke. No pasa nada, Gohan-kun, respondía la chica manteniendo su apagada sonrisa. Si te vuelve a molestar de esa manera el chico quiso decir algo más cuando Sakura lo interrumpió. En serio, estoy bien, pero gracias por preocuparte. La chica sonrió tranquila, lo hacía para evitar que algún tipo de malentendido surgiera entre sus dos compañeros. Muy bien, ¿podrían ayudarme, chicos? Kakashi pedía sentado en el suelo, había usado mucho su Sharingan por lo que estaba extremadamente agotado. Los genin se apresuraron a levantar a su sensei. Gracias por protegerme. Tazuna por fin hablaba dirigiéndose a Kakashi y a Gohan. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad, chicos? Kakashi decía dando una leve expresión de alegría. ¿Sí? Tanto Naruto como Sakura y Gohan respondía a lo unísono de forma animada. Bueno, síganme, mi casa no está lejos ya. Tazuna retomaba su caminar con Sasuke delante de él, mientras atrás caminaba lentamente Kakashi apoyándose en Gohan y Sakura, así como una Naruto que solo caminaba tranquila al lado del joven Son. Oye, Gohan-kun, la chica llamó al azabache, HMF. Hizo aquel ruido en señal de tomar atención a lo que la rubia le diría. ¿Qué fue de ese tipo, Zabuza?
No lo sé, deje de sentir su presencia cuando lance mi ataque, tal vez no lo soporto, Gohan decía sin soltar a Kakashi, que escuchaba todo sin decir nada. Y así los chicos caminaron por el sendero hasta llegar a la casa de Tasuna en donde su hija Tsunami les esperaba. Esta sonrió al ver cómo su padre regresaba de su viaje, estaba muy feliz al ver que este había traído ayuda en pro de terminar la construcción del puente. Por favor entren, dijo la joven mujer permitiéndoles el paso a los ninjas de la hoja y a su padre. La casa era humilde, pero aún así se podía sentir que el lugar era muy acogedor. Varios pasos ya dentro de la casa, Tasuna tomaba la palabra. Enseguida les prepararé una habitación, sobre todo por usted Kakashi, el viejo decía mirando el estado en el que estaba el Jounin. Había parte de verdad en este, el Peli Plata gastaba cantidades masivas de chakra cuando usaba el Sharingan, cosa que lo desgastaba tremendamente en combate. Gracias, fue lo único que dijo el maestro de los chicos del equipo 7, a los pocos momentos Gohan y Naruto recostaba a su maestro en una cama dentro de la habitación en la que se quedarían los 5 ninjas. ¿Está bien, Kakashi-sensei? Gohan preguntaba a su maestro al notar los pequeños quejidos que el ninja enmascarado soltaba al viento. Sí, solo un poco cansado y adolorido por el uso de mi Sharingan, respondía el Peli Plata intentando hacer sentir mejor a sus alumnos que le miraban. ¿En cuanto cree que pueda terminar el puente, Tasuna-san? Kakashi se dirigió ahora al viejo que estaba cerca a la cama del convaleciente ninja de cabellos plateados. Con un buen ritmo y trabajo constante de 1 a 2 semanas terminamos por fin, respondía este con un pequeño brillo en sus ojos. Bueno, por lo menos me tomará unos días para que pueda recuperarme del todo, además algo me dice que ese ninja no murió. Eso sorprendió a los presentes que escuchaba con atención al ninja de pelo plateado. Eso es imposible, recibió de lleno el ataque de Gohan-kun, Naruto decía mientras levantaba sus manos y las posaba sobre su nuca. Aún así, siento que no está muerto y puede volver a atacar en cualquier momento. Kakashi insistió en sus suposiciones. No importa, con Gohan-kun de nuestro lado ese malvado no se atreverá a volver, Sakura decía muy segura por la presencia de su amigo Saiyajin que le miró sonriente. No confiaría en eso Sakura, Kakashi decía un poco serio. Pero bueno, supongo que durante estos días los podré entrenar para prepararlos para cuando Zabuza vuelva a atacar, claro, si se da el caso, terminó de decir enderezando su torso un poco sobre la cama. No importa lo que hagan. Se escuchó una voz que venía de la puerta de la habitación. Rato volverá y con sus matones los exterminará, volvía a decir la voz chillona que parecía de un niño. Todos los genin se giraron para ver que en efecto, era un niño pequeño. Este mantenía una expresión de enojo en su rostro, mas no era posible entender el porqué. Inari. Tasuna reconoció a quien era su nieto mientras este le miró mientras rompía un poco su expresión dura y malhumorada. Abuelito. El niño corrió a abrazar a su abuelo sin dejar de ver a los genin de la hoja que se habían quedado desconcertados por las palabras del pequeño. Inari, discúlpate. Tsunami, la hija de Tasuna, regañó a su hijo para que se disculpase por la ofensa que había hecho el infante. Mamá, deben entender que todo eso de los héroes es basura, gato los terminará aniquilando. Inari volvía a decir muy seguro de sus palabras, ganando como resultado el enojo de Naruto que se levantó de súbito del piso. Niño tonto, ¿no sabes con quién hablas? Yo soy Naruto Uzumaki. Y te demostraré que tan cual estás equivocado. No me interesa. Ustedes solo tienen ideas estúpidas. El niño replicaba, esto causó aún más el enojo de la Uzumaki que quiso lanzarse a él pero fue detenida por Gohan. Naruto-chan, cálmate, el joven Saiyajin sostenía a la rubia para que no hiciese una tontería. Suéltame. Ese chiquillo malcriado me va a conocer. Y así la chica se estuvo retorciendo entre los brazos de Gohan hasta que accidentalmente se giró quedando cara a cara con el susodicho. Los gritos cesaron, pues los dos se quedaron mirándose entre sí sin entender nada del repentino silencio. Todos se habían quedado callados al ver lo cerca que estaban tanto el azabache de la rubia como esta del azabache, pero que... No me había dado cuenta de lo lindo que es Gohan-kun, pensó Naruto mientras sus mejillas comenzaban a tornarse de un color carmesí, indicando su repentina timidez hasta que... ¿Te sientes mejor, Naruto-chan? El chico preguntó sacando de sus pensamientos a la chica, dando un rápido manotazo se soltó del agarre del joven Son a la par que le daba una, cachetada en una de sus mejillas que hasta lo hizo sentarse en el suelo por lo potente de esta. ¡Ah! Gritó el chico al sentir su mejilla arder por el golpe de la Uzumaki. No quiero que me tomes de la cintura, idiota. Naruto volvía a fingir un enojo que no tenía pera disimular sus constantes sonrojos por el chico Saiyajin, cosa que aunque lo ocultase era muy obvio para los demás.
Naruko es muy parecida a Kusina-sama, sobre todo cuando se trata de chicos, pensó Kakashi analizando la escena anterior. ¿Por qué siento envidia de esa tonta de Naruko? Sakura se decía en sus pensamientos al haber contemplado en primera mano una de las interacciones más cercanas entre la chica de mirada zafiro y el son menor. ¿Por qué me pegaste? Gohan preguntaba mientras se sobaba su mejilla afectada. ¿Y todavía lo preguntas? A una chica no se le debe tomar de la cintura a menos que sea tú. Naruto había cerrado la boca de repente antes de hablar, sus nervios estuvieron a punto de jugarle en su contra, con una expresión aparentemente molesta y llevando sus dos manos a la cintura, se giró para ya no ver al Saiyajin, pero aún así no podía evitar sentirse como se sentía cada vez que tenía cerca al chico. ¿Mi qué? El chico preguntó sin entender. Nada. Olvídalo, tras decir esas últimas palabras la rubia Uzumaki caminó a la puerta saliendo de la habitación para ya no verse envuelta en más malos entendidos, pero esto por consecuencia dejó a un Gohan completamente confuso por la actitud de Naruko, en ocasiones era tan difícil de entenderla que al chico Son le iba a dar un ataque al corazón por intentar hacerlo en más de una ocasión. Kakashi suspiró al ver que la pelea entre sus estudiantes había terminado. Bien, creo que es hora de iniciar el entrenamiento. Gohan, Sasuke, ayúdenme a levantar. Kakashi pedía a sus dos alumnos que rápidamente se encaminaron para cumplir el encargo de su sensei. Cerca de la zona de la pelea. Cerca de la zona destruida ya hacia un gravemente herido Zabuza, este estaba inconsciente y claras heridas se podían ver en todo su cuerpo, contusiones y grandes moretones también se dejaban ver entre las prendas destrozadas por el ataque recibido por parte del chico Son. En eso y sin previo aviso una silueta se presentó a un lado de Zabuza, este portaba una ropa muy propia de los rastreadores de la niebla así como una máscara característica de estos cazadores ninja entrenados para matar al instante. Como veo le dieron una golpiza, se escuchó una voz detrás de la mascada Ambu. Cuando despierte de seguro que hace un berrinche por haber sido derrotado por un simple niño, pero un niño muy poderoso, el extraño al parecer era amigo del ninja perverso, con cuidado de no lastimarlo más lo tomó de uno de sus brazos y lo colocó en su espalda apoyándose en uno de sus brazos y tras hacer una señal de manos con una sola de estas desaparecía en un pequeño remolino de hojas. Bosque cercano a la casa de Tasuna. Kakashi explicaba el entrenamiento que harían sus discípulos, estaban un poco adentrados en el bosque donde podrían entrenar sin demora, como siempre Naruto estaba sumamente entusiasmada de comenzar a entrenar, Sakura también lo estaba pues era muy buena en su control de chakra, que era básicamente en lo que consistiría el entrenamiento, mientras Sasuke se mantenía impasible como siempre. Entonces díganos qué debemos hacer Kakashi-sensei. La pequeña Uzumaki estaba con todos sus ánimos, ya se le había pasado el pequeño incidente que había atravesado momentos atrás en la casa de Tasuna más el hecho de que no quería perder ante Sasuke y querer demostrarle su fuerza a Gohan, que lo único que el chico Son hacía, era escuchar con atención a las palabras de Kakashi. Muy bien, lo que harán será muy sencillo, simplemente tendrán que trepar el tronco de ese árbol, el Peliplata apuntaba con una de sus manos un gran árbol que estaba enfrente de ellos, todos se quedaron extrañados pues no parecía tan difícil. ¿Es todo? Preguntó Sakura sin creerse que ese iba a ser su entrenamiento. No, Kakashi se encaminó al fuerte tronco del árbol y concentrando una leve cantidad de chakra en sus pies, comenzó a escalar el árbol solo con sus pies, como si de una araña se tratase. ¡Wow! La chica rubia exclamaba completamente sorprendida por lo que Kakashi había hecho. Escalaran el árbol pero sin usar sus manos, solo sus pies, culminó de decirle el sensei cuando ya se encontraba a una altura considerable del árbol mientras lanzó 3 kunais a los pies de los chicos, excepto a Gohan al saber que este no podía moldear chakra en sí. Claro que puedo hacerlo, de veras. La chica de mirada azul decía decidida mientras hacía exactamente los pasos que Kakashi les había mostrado momentos atrás. Muy bien, les dejo quien alcance la copa del árbol habrá terminado y se podrá reunir conmigo en el puente. El ninja Peliplata volvía al suelo y comenzaba a caminar débilmente ayudado por una muleta de madera ya que aún le costaba mantenerse de pie por fuerzas propias, pues apenas habían pasado varias horas desde la pelea contra Zabuza. ¿Y qué voy a hacer yo, Kakashi-sensei? Gohan preguntaba al ser consciente de que él no podía usar el chakra ya que no poseía energía espiritual para crearlo. Bueno, tú me acompañarás al puente con Tasuna-san, tu fuerza le vendrá muy bien. Está bien, respondió sonriente el chico Son encaminándose al lado de su sensei mientras se alejaban de los otros 3 chicos. Debo terminar pronto para ir con Gohan-kun y Kakashi-sensei, Naruto decía muy animada tomando el kunai que su maestro les había lanzado con anterioridad.
Y así comenzaron a entrenar arduamente, mientras Gohan ayudaba a Tasuna en la construcción del puente, siendo este supervisado por un débil Kakashi.